yo quiero saludar a la doctora Andrea Reyes, una investigadora, periodista, escritora, que ha seguido los pasos de Rosario durante muchos años. Ella justamente fue quien rescata hace muchos años 399 ensayos y artículos periodísticos que Rosario Castellanos habría escrito y publicado en el diario Excelsior. Yo quiero, doctora, agradecerle mucho que esté con nosotros. Bienvenida a Chiapas, bienvenida a México. Gracias, me encanta estar aquí. Oiga, pues, tantos años de seguirle los pasos a Rosario Castellanos. Pues sí, pero es fascinante que ahorita con su cumpleaños, con el centenario de Rosario, hay mucho más interés y atención. Yo hice mi tesis doctoral en el año 2003 y fue cuando yo había encontrado estos ensayos y hice un estudio del contenido de los ensayos. Conaculta publicó los ensayos en 3 volúmenes, en 2004, 2006 y 2007, pero ya tienen muchos años que estaban agotados esos volúmenes. Se llamaba Mujer de Palabras, así que ahora al fin, después de varios años de estar agotados, Fondo de Cultura Económica decidió hacer una segunda edición con cooperación con la UNAM. Gente de la UNAM también ayudó mucho en su publicación. Estos 3 tomos, doctora, narran y plasman la vida de doña Rosario Castellanos en 3 épocas diferentes. Bueno, así dividí la primera edición de Mujer de Palabras, pero ya esos volúmenes están agotados. Yo lo hice al principio el primer volumen era de 47, cuando ella empezó a escribir ensayos, todavía era estudiante universitaria, y terminó cuando se fue a Estados Unidos por un año. El segundo volumen empezó cuando regresó en 67 y terminó en 71 cuando se fue a Israel. Y el tercer volumen fue lo que ella mandó desde Israel. Así fue la división, pero ahora que Fondo quiso dividirlo nomás en 2 volúmenes, la línea para dividirlas es después de su respuesta a la masacre en Tlatelolco. Así que el primer volumen extiende desde 47, cuando ella empezó, hasta enero de 69, cuando escribió su último artículo que respondió directamente a la masacre de estudiantes y otros en Tlatelolco. Parece una línea tan importante porque después de eso como que hay otro entendimiento de lo que el gobierno mexicano era capaz de hacer, y otra cosa así reflejada en sus ensayos, en sus columnas. Eran principalmente los ensayos que yo encontré, la gran mayoría son de su columna editorial en las páginas de Excelsior. Algunos son de otras revistas, pero la gran mayoría son de Excelsior. Y leyendo a Rosario Castellanos, ella plasma, doctora, y usted lo sabe muy bien, los aconteceres de el México en aquellos tiempos, el papel de la mujer en muchos sentidos y la lucha férrea que Rosario Castellanos imprimió y que hoy siguen vigentes y cobran vida en muchos sectores, doctor. Sí, toda la cuestión de la situación de la mujer en la sociedad es ¿cómo se dice? La situación despareja entre hombres y mujeres en la sociedad es un tema de importancia no solo en México, pero también en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Y muchos de esos ensayos, incluso los más sus ensayos más fuertes y también hasta más humorísticos sobre la mujer, están en estos volúmenes y no en las antologías que habían recogido antes. Mientras ella vivía, y había 4 antologías de ensayos,
que publicaron o durante su vida o inmediatamente después de su muerte. Y casi todos los ensayos allí vienen de revistas literarias. Así que la idea fue de promoverla como profesora de literatura, que sí era, pero ella también siempre era una pensadora muy importante sobre cuestiones sociales en México, en cuestiones políticas, y sacaba sus opiniones en sus columnas editoriales. Y esos son los que yo encontré que habían ignorado. ¿Cómo los encuentra? Me imagino que en el momento que se da usted cuenta de estos 399 ensayos y artículos periodísticos que marcaron una pausa, ¿cómo los encuentra y qué representó en su momento? Bueno, yo había leído las antologías de ensayos de ella antes de empezar la búsqueda, pero yo vi en el diccionario de escritores mexicanos que fue hecho por el Instituto de Filología en la UNAM. En el diccionario de escritores mexicanos había una lista de sus obras y incluían como 95 ensayos que no estaban en las antologías. Y yo pensé, bueno, si voy a hacer una tesis doctoral, esto fue mi plan, necesito leer todos los ensayos. Y empecé la búsqueda con la ayuda de Aurora Ocampo en el Instituto de Filología en la UNAM, pero también con la ayuda de José Emilio Pacheco, quien yo era estudiante en la Universidad de California en Los Ángeles, y uno de los profesores allí me dio el teléfono de José Emilio Pacheco y lo llamé porque yo sabía que él había sido amigo de Castellanos y también había escrito en Excelsior, así era colega en las páginas editoriales de Excelsior, y él editó una de las antologías, él usa la palabra, él editó y seleccionó los ensayos que tenía. Fue la única antología de las 4 que fueron hechos antes que fue basada en sus columnas editoriales. Las otras eran completamente o casi completamente, los ensayos venían de revistas literarias. Así que llamé a José Emilio Pacheco, me dijo que no tenía tiempo para que lo entrevistara, pero me dijo que me iba a ayudar y me dio los teléfonos de personas, Raúl Ortiz, que era gran amigo de Rosario, también otras personas, Eduardo Mejía, que era editor con Fondo, pero me dijo que cuando él estaba seleccionando ensayos para su antología, él usa la palabra, que vio en los archivos de Excelsior que tenían carpetas donde alguien había cortado ensayos de las columnas de Rosario y los había pegado con cinta en papel para guardarlos. Y entonces yo pedí, con la ayuda de mi profesor, pedimos a Excelsior que me dieron permiso de llegar a sus oficinas y mirar sus archivos. Y allí encontré cerca de 200 de esos ensayos. Pero cuando regresé a la universidad en California y vi que muchas de las copias ya estaban amarillentas, ya eran difíciles de leer. Mi profesor siempre me había dicho que yo tenía que usar todos los recursos en la biblioteca de la Universidad de California, y allí teníamos como una hemeroteca de microfilm de Excelsior. Así que me puse a revisar todas las páginas de Excelsior desde 63, cuando ella empezó, hasta 74. Gran trabajo. Yo trabajaba de lunes a jueves enseñando tiempo parcial, y cada viernes iba a la biblioteca, a esta hemeroteca, y puse a mirar Excelsior y al fin de todo encontré 334 más o menos ensayos. Así es, pues gran trabajo. ¿Cuál es a su criterio, doctora,
después de tantos años de análisis y seguimiento, los tres principales legados de doña Rosario, que vemos sus escritos, vemos su pensamiento a través de los tiempos? Bueno, una cosa muy interesante fue que cuando ya tenía esos ensayos que no habían sido recopilados y los comparé con los que sí fueron recogidos, vi que la preferencia de sus editores era para artículos literarios sobre cosas de literatura. Lo que dejaron fuera de las antologías fueron los ensayos más críticos, más contundentes sobre cosas políticas, más controversiales, controvertidos o más audaces. Y también sobre la mujer, las más humorísticas las dejaron fuera. Fue un poco curioso. Entonces, yo veo que Rosario Castellanos era una verdadera pensadora que participaba. Su columna salía cada sábado por años, ¿verdad? De 63, paró un año cuando fue a Estados Unidos, pero siguió al regresar hasta que se murió. Y con las diferentes personas que entrevisté, vi que muchas mujeres en particular me decían que esperaban a los sábados a ver qué escribía Rosario, sus comentarios sobre la vida en México o sobre lo que sea que ella escribió, que les interesaba mucho. Así que veo que era una pensadora con bastante contacto con su público por medio del periodismo, aunque fue el aspecto del género de su obra que fue más ignorado por los críticos. Y por eso creo que estos ensayos son una parte muy importante de su aportación a la literatura mexicana como pensadora, no solamente como profesora de literatura, pero como pensadora. Y indudablemente sentó las bases para la lucha de la equidad de género, en el caso México, y gran pensadora, líder en América Latina. Bueno, espero que sí. Yo no sé tanto en otros países de Latinoamérica, pero es obvio ahora hay muchísimo interés en ella y para mí es fascinante que ahora es 22 años después de que hice mi tesis doctoral, que hay mucho más interés en leerla, en leer estos ensayos, y creo que es magnífico. Así es. Pues doctora, yo le aprecio que nos comparta estas historias, estos testimonios que son muy importantes justamente en este reconocimiento a 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos. Sí, qué bien que sea un momento en que muchas personas estén fijándose, leyendo y pensando en la obra de Rosario. Así es, y sin dejar al lado las luchas que se dieron en el México del 68 y en el México de la década de los 70. ¿No? Sí, y ella eso es la cosa tan importante, que es cierto, ya en total hay como 515 más o menos ensayos de ella. 200 y algo son sobre literatura, pero como 129 son sobre vida social y política en México. Así que ella comentaba cosas sobre lo que estaba pasando en la capital y en particular el movimiento estudiantil, y respondió a estas cosas, pero antes fueron los ensayos que preferían ignorar y ahora ya los tenemos. ¿Cuál le gustó más a usted? ¿Cuál le llamó más la atención? Me imagino que ha de haber existido muchos temas, ¿no? Ya, hay mucho. Me impresionó mucho que el discurso que ella dio en 71, la abnegación, una virtud loca, es su ensayo más fuerte sobre la situación de la mujer en México y la situación desparejo entre hombre y mujer en México. Y fue tan importante, por ejemplo, que después de su muerte, murió en 74, en 75, como un grupo de 32 de sus amigos, otros escritores, hicieron un panfleto
El título fue A Rosario Castellanos, sus amigos, en que cada quien escribió unos 2 o 3 páginas, un recuerdo de ella. Y en esa cosa que hicieron era como un panfleto hecho para un memorial. No fue algo para vender, pero el único texto completo de Rosario que incluyeron fue este ensayo, La abnegación, una virtud loca, porque fue tan crucial y fue su discurso frente al presidente Echeverría en 71, denunciando las diferencias en el trato entre hombre y mujer. Es impresionante y para mí es súper importante. No de gratis la gente esperaba, las mujeres esperaban, como usted bien comentaba, los sábados para leer las líneas y todo lo que explicaba Rosario Castellanos. Sí, para ver sus opiniones y sus comentarios sobre lo que estaba pasando. Así que ella fue una participante en toda la vida social y política en la capital de México, y la gente la apreciaba, no más que los críticos no le ponían tanta atención. Hasta ahorita, al fin, hay más atención a esta parte de su obra. Los puso nerviosos a muchos, yo creo que en esos tiempos, ¿no? Quizás sí, y creo que está muy bien que lo haya hecho. Sí, porque marcó un parteaguas definitivo en nuestro país, ¿no? Sí, qué bien que pienses así, porque así pienso yo. Pues, doctora, qué gusto, sé que va a San Cristóbal, sé que siempre que viene a Chiapas hace muchos recorridos y su trabajo de investigación que no para, ¿no? Bueno, sigo, y ahorita el libro que yo escribí, Recordemos, Ética y Política en Rosario Castellanos, se publicó aquí en la UNACH y ahora está agotada, pero lo he traducido al inglés y a veces pienso que debo hacer una nueva edición en español, pero yo vivo en Los Ángeles, en California, y yo quiero que la gente de habla inglesa sepa de esta mujer mexicana tan importante, y estoy en el proceso de ver si hay alguien que me quiera, una editorial que me lo vaya a publicar. Pues seguramente sí, doctor. Ojalá, pero no sé. Las cosas no son tan fáciles. No son tan fáciles, pero fíjese que usted ha acaparado mucho la atención. Lo vimos ahorita en la conferencia que dio. Y que estaba el 98% de quien visitó su conferencia fueron mujeres, de todas las edades. Sí. Pero creo que debe ser de interés para todos. Claro, por supuesto, y ahorita que la están viendo a través de las cámaras del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, esto que usted ha venido trabajando representa un ejemplo muy importante y yo la quiero felicitar. Ay, gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien.